Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al webinar en el día de hoy, Nutrición en Navidad y Año Nuevo, con la doctora Nelly Peñaranda. Es de agradecer que un día como hoy, ya preparándonos para el Día de las Velitas, para Navidad, contemos con la doctora Nelly Peñaranda con este interesante tema que esperamos poder aplicar bastante. Es un tema transversal y es un tema de mucha importancia para mantener nuestra salud, más en esta época de que aún no podemos decir post-pandemia. A continuación, quería hacer unos comentarios breves en los cuales queremos desearles una feliz Navidad, Año Nuevo, y a partir del 21 de enero vamos a estar de nuevo con los webinars. Vamos a tener en enero 21 tecnología de trefilación con el ingeniero Wilson Molina. Adicionalmente, en enero 28, un webinar sobre cobre y sistemas de puesta a tierra y pletinas, calidad versus beneficio, con el ingeniero Guillermo Loaiza. Y los días 8 y 9 vamos a tener actividades de webinar todo el día. Entonces, para que ustedes sepan, se preparen y adicionalmente los esperamos como siempre con toda su participación y apoyo. Adicionalmente tenemos un comentario os comento, en la página organizacionesseguras.com pueden ver todas las noticias que vamos publicando día a día y esperamos que puedan verlas, darnos sus comentarios y estamos buscando adicionalmente nuevos columnistas que puedan dar sus comentarios semana a semana. Dicho esto, quedamos en buenas manos, doctora Nelly Peñaranda, bienvenida y quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Giovanni. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá en este fin de año casi. Estamos a escasos días de que termine este año que ha traído muchos cambios, que ha traído muchas cosas. Sin embargo, pues es muy importante recordar con alegría las cosas buenas que nos ha dejado y sobre todo, pues celebrar que tenemos a las personas que nos acompañan y demás y tomar pues todo el impulso y las fuerzas para los siguientes meses del año entrante. Entonces, nada mejor que empezar con un poco sobre la nutrición, sobre la alimentación en estas fechas especiales. La alimentación generalmente no viene solita, ella viene ligada a una gran cantidad de sentimientos y es muy raro porque uno a veces piensa que una cosa son los sentimientos por allá y que pues la alimentación es simplemente el hecho de mantener el cuerpo, de mantener dando el consumo de calorías para poder realizar las actividades del día. Pero eso no lo es, eso no es cierto, no lo es cierto por lo menos del todo, porque todos en algún momento hemos relacionado algún alimento, algún momento a sentimientos, por ejemplo, de asombro, de alegría, de triunfo, de diversión, cuando pasa algo bueno, cuando ocurre eh, alguna meta que logramos, algún objetivo, siempre pensamos en celebrarlo y hacer esas celebraciones generalmente es reunirnos a través de la alimentación y de la comida. También puede tener otras connotaciones, por ejemplo, en algunos momentos cuando la alimentación no es la que deseamos, no es tan rica como queremos, por A o por B motivo no la sentimos igual, por ejemplo, si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de tener esa experiencia, de estar hospitalizado y consumir los alimentos dentro del hospital, entiende que ese lugar y todos los sentimientos que vienen ligados a él también interfiere en la percepción de cómo yo me estoy alimentando, en la percepción de si lo siento rico, satisfactorio o no. Entonces a veces también podemos asociar algunos alimentos con momentos o situaciones difíciles o también a veces que por A o B motivo terminamos repitiendo mucho un alimento, entonces lo asociamos con el aburrimiento, con el enfado, así. Pero bueno, generalmente la raíz de lo que más nos mueve a consumir un alimento en específico puede ser esos sentimientos positivos, esos placeres que nos genera la alimentación.
También eso hace parte de una respuesta fisiológica a ciertos estímulos. En este caso, el triptófano, como ya en otros webinars lo hemos mencionado, es una partecita de las proteínas. El triptófano es un aminoácido. Su trabajo es hacer parte funcional de las proteínas, pero cuando ya está dentro del cuerpo, ¿sí? Cuando ya pasa los procesos de digestión y de absorción, él va a tener muchas acciones en el organismo, como por ejemplo la producción de serotonina a nivel del encéfalo, y esta serotonina se ha relacionado para ser un neurotransmisor que se relaciona a la felicidad, al estado de estar contento, de tener cierto placer al consumir los alimentos. Y entonces es muy importante también recordar que la respuesta no solamente viene de la subjetividad, sino también viene de la composición misma química de estos alimentos. Sin embargo, como les mencionaba, no todas las relaciones entre la alimentación y los sentimientos son saludables. A veces también tenemos la situación de que relacionamos los alimentos con la ansiedad y puede ser una salida que no es sana, que encontramos a ciertos momentos de estrés, a ciertos momentos en los que nos sentimos abrumados o agotados, y generalmente los alimentos que se suelen escoger cuando ocurren estas situaciones son, como lo vemos con la chica, alimentos dulces y generalmente cargados de muchas calorías, estos alimentos, por ejemplo, tienen una alta carga de grasa y de calorías y suelen ser los que se asocian a estos sentimientos, por ejemplo, de frustración, de tristeza o de ansiedad. Por ello, debemos conocer que si bien la alimentación nos puede ayudar a sentirnos más contentos, que tiene también sus procesos fisiológicos y también sus procesos psicológicos supremamente importantes, debemos tener la capacidad de darnos cuenta cuando es suficiente, cuando ya he consumido lo necesario y tener autocontrol, tener una adecuada gestión de mis sentimientos, una adecuada inteligencia emocional para expresarlos de la mejor manera posible y en este caso para tomar las acciones que debo tomar y evitar caer en estas salidas, por decirlo así, rápidas, como comer en exceso, comer alimentos fuente de azúcares o así, para lograr sentirnos un poco más tranquilos. Así que es importante el autocontrol, la autogestión de esos sentimientos para nosotros no terminar alimentándonos con alimentos poco saludables y en cantidades mayores a las que nosotros necesitamos. Entonces ya vimos que es muy importante este lazo de la alimentación con nuestros sentimientos, pero por otra parte hay otra asociación súper importante que es la alimentación con la cultura, porque como vemos aquí, esta frase es como que lo dice todo, y es: mientras la nutrición es un proceso biológico muy semejante en todas las personas, es decir, todos tenemos los mismos órganos, nuestro páncreas, nuestro estómago, nuestro esófago, tendrá algunas diferencias, pero son más las similitudes. Pero de ahí, aparte de la nutrición, que es ese proceso muy semejante, en todas las personas, la alimentación, que ya es el hecho de proveerse de los alimentos y de prepararlos, es un proceso cultural que adopta formas muy variadas. Como vemos acá, tenemos la imagen de una persona consumiéndose un grillito frito. Entonces, para muchos de nosotros esto va a representar una fobia alimentaria y vamos a decir: no, yo ni obligado me como un grillito. Pero para otras personas, pues realmente eso no tiene ningún problema, porque pues entre su cultura, entre la sociedad en la que vive,
es algo aceptado y también es algo socialmente bien visto. En nuestro caso, pues tenemos, por ejemplo, las hormigas culonas de Santander, que pues también son bichitos, y también alguno que otro extranjero dirá como qué cosa tan extraña, pero las consumimos, o también los gusanos eh, amazónicos que también se consumen y hacen parte pues de una cultura específica que también está asociada a, en algunos casos, a algún lugar geográfico específico. Entonces, la alimentación, la relación entre la alimentación y la cultura también depende mucho de la disponibilidad de alimentos en las regiones. Como vemos acá, tenemos unos mapitas súper interesantes que hicieron algunos fotógrafos, en los cuales muestran en estos mapas los alimentos con mayor disponibilidad y de pronto más consumidos en algunas partes. Acá tenemos el mapita de Sudamérica y vemos que para la parte de Colombia tenemos frutas, nosotros tenemos limoncitos, al lado de Venezuela mandarinitas, y podemos ver que a grosso modo todo nuestro continente está en una variedad de frutas y de verduras, tomates y otras frutas y verduras muy llamativas, ¿sí? Que serían una expresión de lo que nosotros tenemos disponible aquí en Sudamérica. Por otra parte, aquí al lado derecho tenemos un mapa de África. Aquí lo que se ve es gran cantidad de plátanos, una gran cantidad de plátanos, tubérculos y raíces, gran cantidad de alimentos fuente de carbohidratos. Vemos que es muy diferente al mapa de Sudamérica. Aquí más abajito tenemos un mapa de similares características para Australia, donde identificamos que hay una gran cantidad de alimentos como mariscos de varios tipos que se encuentran disponibles. Recordemos que Australia es un país de un área no tan grande, pero bañado por una gran parte de océanos y mares, lo que le da esta disponibilidad grande de alimentos de mar. China, por su parte, pues bueno, entonces ya cada uno tenemos como un pensamiento acerca de la alimentación de ciertos países. Acá tenemos arroz en China, pero también tenemos gran cantidad de algas diferentes y otra cantidad de alimentos prensados tipo pastas de arroz o de diferentes tipos de procesos para el arroz también. Entonces, como vemos, también la cultura y la alimentación se basan un poquito en lo que hay disponible en el medio, pero no siempre es así, porque la otra parte importante es la escogencia. A pesar de que en una zona haya una gran cantidad de X alimento disponible, depende de si la población desea o no desea consumirlo y si desea o no desea comerlo, y ya más adelante les mostraré un ejemplo muy llamativo sobre esto. Para eso vamos a hablar de los platos navideños alrededor del mundo. Las celebraciones, como les decía, son algo que trasciende las culturas, las fronteras, los lugares geográficos, y que generalmente sí se relaciona con los sentimientos y con reunirse a consumir un alimento, a preparar un alimento. A veces hay ciertos rituales de preparación de alimentos que lo hace la abuela, que lo hacen solamente las chicas de cierto lugar, de una aldea, las mamás, las abuelas, o solo los chicos, los abuelos, los padres, ¿sí? Y que son formas que no solamente desembocan en el alimento, sino también en todo el proceso de preparación, de escogencia o de cultivo de los alimentos. Esto describe mucho lo que ha pasado en los pueblos, su historia, está muy relacionado con las vivencias de cada comunidad. Entonces vamos a hablar un poquito de estos platos navideños alrededor del mundo y vamos a dar unos pequeños ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá para Filipinas hay un plato típico de las Navidades que se llama bubong.
Es un arroz, lo que están viendo ustedes aquí es un arroz cocido al vapor en cañas de bambú envueltas en hojas de plátano. Y este arrocito se cuece al vapor, se le adiciona grasa y grasa y leche de coco y ralladura de coco. Y es un plato que se sirve pues para estas fechas. En el caso de Japón, como les comentaba, esperaríamos ver que uno de sus platos típicos para la Navidad fueran sushi, algas o alimentos tipo marisco, que es lo que relacionamos a su ubicación geográfica y a la disponibilidad de los alimentos que tienen en la zona. Pero lo que vemos es que es algo muy llamativo en Japón. Es característico el consumo de pollo de una marca específica en las Navidades. Y esto viene históricamente debido pues a los procesos de entrada de ciertas empresas de distintos lugares del mundo hacia el Japón y también la publicidad que han realizado en torno a las Navidades y a este tipo de pollo frito. Entonces, es lo que les comentaba, que una cosa es la disponibilidad de los productos que hace la cultura alimentaria, pero otra cosa es la escogencia de los mismos. Y en este caso, aunque este pollo de esta cierta empresa no era en ese caso lo más tradicional, lo más disponible, sí es lo que mayormente se escoge por las personas pertenecientes a esta cultura. En India, de India también relacionamos mucho sus colores vivos y el uso de muchos condimentos y de mucho color y sabor en sus preparaciones. Este es un plato típico que es el pollo tikka masala. Es un pollo realizado con yogur y cúrcuma, muy típico también de todo tipo de celebraciones en la India y pues también de las Navidades. En el caso de Ghana, es una sopa que es muy popular, es una sopa de un producto que se llama okra. Es un vegetal tuberoso que tiene una raíz parecida, digamos que puede tener un contenido de carbohidratos parecido al de un ñame o al de una yuca. Y se corta en pedazos y se prepara en sopa y es algo muy apetecido para las fiestas y las reuniones de fin de año en ese país. Para Italia. En Italia, pues sí lo relacionamos con la pasta y esta vez pues es algo muy, muy similar. Es un caldo de capelletti. Los capelletti son un tipo de pasta, se podría decir. Es hecho con masa de trigo, que se lamina y estas laminillas son rellenadas con carne. Y esto, o rellenadas con queso o rellenadas con algún otro tipo de alimento. Y son servidas en un caldo de pollo y hacen parte de las celebraciones de las Navidades y los Años Nuevos italianos. Para el caso de Francia, tenemos un plato que está realizado con algo muy parecido a las vieiras, pero que son de origen francés. Son también un tipo de concha que se puede preparar al horno o demás, y se le adicionan diferentes tipos de alimentos para acompañarlos. En este caso tenemos una crema y un queso. Muy bien, Para doctora acá, Nelly. sí señor. Doctora Nelly, una pregunta. En el caso por lo menos de la India, ¿esos alimentos fuertemente condimentados tienen algún efecto adicional en las personas? Porque en la India puede ser Claro, común, pero no sé si en otras partes pueda ser aceptable consumir tantos condimentos y el efecto que pueden tener en la salud. claro, digamos que quien no está acostumbrado
seguramente al principio sentirá una gran molestia estomacal. Esa es una de las cuestiones que comentan los viajeros a India. Realmente en nuestros países no estamos acostumbrados a utilizar tal cantidad de aliños y cuando viajeros llegan a tierras indias y van a empezar a alimentarse con los alimentos típicos de su cultura y demás, sí pueden sentir gran cantidad de malestares. Entonces, en este caso, quien quisiera optar por conocer un poco más de la comida india y quisiera probar algún pollo tikka masala o pues diferente a esta preparación, pero también de la India, la recomendación sería hacerlo con cautela porque sí, la cantidad de condimentos pueden afectarlo a uno cuando no está acostumbrado, produciendo dolores, molestias, reflujo o demás. Perfecto, muchas gracias. En Reino Unido tenemos también algo típico que es un pudín que se llama pudín de Yorkshire. Este es un pancito hueco porque también está relacionado a que aquí colocaban un poco de la grasita que quedaba de la carne cuando la freían o cuando la asaban y después lo rellenaban con carne. Así que este es un plato que también está muy unido a la historia de cómo hacían estos panecillos. Y en Rusia tenemos la ensalada rusa, que yo creo que más de uno acá ya la ha probado, también se conoce como Olivier, y pues tiene una gran cantidad de papa en cubos, alberja, zanahoria, y digamos que eso es algo muy, muy típico de Rusia, y se puede acompañar con un buen vodka en esas tierras. Ya para acercarnos un poco más hacia hacia América, en México hay una preparación que se llaman romeritos, que es un plato a base de una hierba que no es romero, pero se parece al romero. Entonces, son unas hierbitas que son de hojitas en forma de líneas también, y muy parecidas a las del romero, pero se acompañan de camarones y demás, y se preparan, se les llama también romeritos navideños porque se preparan para estas épocas del año. Y en Estados Unidos, pues sí tenemos el pavo al horno, que es un típico de estas zonas, que pues ya creo que se ha influido un poquito más en lo que nos ha llegado acá a Colombia. Podemos ver que de todos los alimentos mencionados, probablemente haya uno o varios que no hemos probado nunca, que solamente pues los conocemos por su descripción o por sus fotos. Así que son alimentos que nosotros de una u otra manera los relacionaríamos más como sentimientos de curiosidad, de tal vez en algunos casos, si algo no le pareció a uno, tal vez con sentimientos de rechazo, pero no, digamos que el hecho de que no hayamos tenido tanto contacto con estas preparaciones o con estas culturas hace que nuestra relación sentimental para con estos platos, con estas preparaciones, no sea muy grande. Entonces, sí, nos da curiosidad, nos llama la atención, de pronto alguno que otro plato nos quedó sonando como venga, chévere probarlo, pero pues no tenemos tanta asociación. En este caso vamos a empezar a hablar un poco de los platos navideños de Colombia. Entonces, aquí sí les quiero pedir el favor de que allá ustedes mismos en su mente traten de recordar al menos un recuerdo, ya sea de su infancia o demás, relacionado con cada uno de los alimentos que vamos a mostrar. Y también, si logramos, aparte de tener el recuerdo de ese momento, si lo relacionamos con alguna fecha o con alguna persona. En este caso, una de las comidas típicas son los rollos de sobrebarriga o los muchachos rellenos, que se suelen acompañar de una ensalada y de una salsa. Entonces hagamos nuestro ejercicio. Recordemos si en algún momento tuvimos contacto con ellos en algún diciembre, en alguna Navidad,
Lo mismo vamos a hacer con los tamales. Recordémoslo, no debe ser solamente de las Navidades, sino de algún recuerdo que se asocie o de algún sentimiento que yo asocie con los tamales o con el consumo del tamal. O si no, digamos, si a alguna persona no le gusta, pues también tratar de pensar, bueno, ¿por qué no me gusta? ¿Desde cuándo no me gusta? ¿Por qué pensé que no me gustaba? Lechona por aquí, plato típico, también consumido en gran cantidad de festejos, celebraciones. Muy probablemente hayamos tenido algún contacto previo con este alimento. Entonces, lo mismo, tratemos de recordar. Empanadas, uno de las comidas rápidas por excelencia de nuestra zona, tal vez no solamente de Colombia, sino otros países de esta zona de Sudamérica. En este caso, pues vemos ahí unas empanaditas con limoncito, unas empanaditas con ají, muy típicas también para estos fin de años, para las novenas, para todas esas cosas. Tratemos de recordar en nuestro último contacto con una empanada, ¿cuándo fue? Los buñuelos, claro, no pueden faltar en esta lista. La natilla, acá tenemos una gran variedad de natillas. Digamos, acá está este ejemplo de esta natilla de un color más bien blanquito, pero pues realmente hay natilla de arequipe, natilla de maíz, hay natillas. Generalmente esto se ha vuelto más comercial, así que uno tiende a hacer este tipo de preparaciones con lo que se adquiere desde el supermercado, con la cajita lista. Pero en algunas partes la cultura es realizar la molienda del maíz o demás para realizar la natilla desde ceros. Dulce de buena noche, perdón, dulce de Nochebuena. El dulce de Nochebuena es un plato típico también de ciertas regiones del país. Hace parte de un dulce de brevas y también de un dulce de papayuela con algunas características específicas que quienes los saben preparar, pues también tienen una receta que ha venido de generación en generación para hacer este tipo de dulce, que generalmente pues se sirve específicamente para fechas de Navidad y de Año Nuevo. Sancocho, también muy utilizado, no solamente en las celebraciones, sino también a veces hace parte de los almuerzos cotidianos. Pero generalmente cuando se realizan para algunas celebraciones se suelen preparar sancochos trifásicos o sancochos con una gran cantidad de alimentos, digamos que no es el mismo que se suele consumir para un almuerzo común, sino suele ser un sancocho más elaborado, por así decirlo. De este también hay que resaltar, de este plato, la preparación. Preparar un sancocho en Navidad también significa poner una hoguera, poner una olla, que la gente esté alrededor por la noche preparando, sobre todo para estas zonas frías en las que pues estar de noche para pasar toda la noche de Navidad o la noche del Año Nuevo se vuelve un reto con el frío. Entonces, preparar los alimentos y después pues, comerlos cerca al fuego donde se preparan, donde se hace la parrilla. También se vuelve un momento para compartir con la familia, o sea, no simplemente el hecho de comer, sino de prepararlos, de estar acompañados, ¿sí? De ayudar, de pelar las papas, de sacar la mazorca, en fin. Entonces,
De igual manera, tratemos de recordar si hemos hecho algún sancocho en familia, cuándo fue la última vez, o en mi niñez, cuándo fue que yo participé en una celebración en la que se prepara un sancocho en familia. Ya para otras partes de Colombia también, o las conocidas hojaldras o las hojuelas, que son estas galletitas de harina de trigo fritas con azúcar. Quien sea de esas zonas estará recordándolas en este momento. El sabajón, esto ya empezamos a ver, no, ya vimos platos fuertes, ya vimos postres, ahora estamos mirando un poco las bebidas acompañantes, sabajón y el masato. Entonces también aquí hay procesos de recuperación de la memoria alimentaria. Cuando, por ejemplo, recuperamos recetas que hacía la abuela, digamos que a veces el masato lo prepara cierta persona de la familia y esa persona, esa receta se la dio a alguien también de la familia anteriormente y viene de generación en generación. Y estos procesos de recuperación de la memoria alimentaria nos ayudan precisamente a eso, a mantener vivos estos recuerdos de los alimentos que hicieron parte de la dieta de nuestros papás, de nuestros abuelos, estas preparaciones, cómo las hacían, qué les colocaban y demás. Bueno, ya terminando nuestro proceso de recordar estas relaciones entre los sentimientos y los alimentos, ya vamos a empezar a hablar un poquito de su contenido alimentario. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de cuál es el aporte en calorías de ciertas preparaciones y al mismo tiempo de qué actividad física se supone o se haría una relación, se debería hacer para poder, por decirlo así, quemar esa cantidad de calorías. Como base vamos a tomar que el requerimiento promedio de la población son 2.000 calorías diarias. Es un promedio realmente para que sepamos cuántas calorías son las que yo requiero. Necesito pues mirar específicamente muchas cosas de las personas, ¿sí? Se necesitan datos específicos, pero para dar una recomendación general, ustedes de pronto lo habrán visto cuando tienen algún paquete de alimentos o algo así, cuando miremos las tablitas alimentarias de los paquetes, ahí también nos dice, todo está basado en una dieta de 2.000 calorías. Aquí también lo vamos a comparar con 2.000 calorías como un requerimiento promedio. De esas 2.000 calorías, un plato de sancocho, así como el que estamos viendo en la foto, o de pronto con otro pedacito de otra proteína de origen animal, nos puede dar 760 calorías. Así que de un requerimiento de 2.000 al día, esto puede representar una parte muy grande. Y generalmente esto se acompaña o de aguacate o de otro alimento. Y aparte, cuando estamos en una fiesta de celebración de Navidad, generalmente suelen dar como pues primero un pasabocas, digamos, algún otro alimento, después si viene el sancocho y después puede venir alguna bebida. Así que, como vemos aquí, son alimentos bastante cargados de calorías. En este caso, una recomendación que nos hace una aplicación es que más o menos necesito 1.9, casi 2 horas de ciclismo o 1.2 horas corriendo o 4.6 horas de limpieza para poder disminuir esas calorías aportadas por un señor sancocho. La idea aquí es que nosotros nos demos cuenta que en un solo tiempo de comida, digamos solo en una cena, podemos ingerir las calorías de todo el día. En el caso del tamal, un tamal
mediano, un tamal medianito, 195 gramos, nos estaría aportando unas 223 calorías que se podrían relacionar a que podríamos gastarlas con 34 minutos de ciclismo, 22 minutos de correr, digamos no caminar, correr, y 1.3 horas de limpieza. Entonces, como vemos, podemos notarlo acá también, lo que se hace de ejercicio son 2 horas de ciclismo, pero si lo hiciéramos en actividades de limpieza serían casi 4 horas y media, casi 5 horas. Aquí también, 34 minutos de bicicleta, pero si yo lo hiciera en actividades del hogar sería como 1.3 horas. Aquí el llamado es a darnos cuenta que no siempre el hacer aseo en la casa, el oficio del diario, nos va a contar como ejercicio, porque se queman muchas menos calorías, digamos, se quema menos de la mitad de calorías de lo que haríamos cuando realizamos algún ejercicio ya como montar en bicicleta o correr. Así que cuando vayamos a seleccionar el tipo de actividad física que vayamos a hacer, a veces decimos, no, pero pues yo subo escaleras, o yo trapeo, o yo barro. Entonces sí son actividades que consumen energía, pero pues no harían parte de una actividad física como que yo quisiera utilizar para perder peso, además, porque no me aporta la pérdida de calorías que yo necesito y sí gasta bastante tiempo. Con la lechona tenemos unas calorías aportadas de 370 calorías por una porción, más bien entre mediana y pequeña de lechona. Más o menos se piensa que se podrían consumir esas calorías, se podrían gastar con 56 minutos de ciclismo, 37 minutos de correr o 2 horas pasaditas de hacer labores de limpieza en el hogar. Aquí podemos darnos cuenta que más o menos una empanada grande está pesando unos 100 gramos. De las empanadas chiquitas puede ser 1,5 o 2 empanadas pequeñas, pero démonos cuenta que uno a veces dice, no, pero me comí una empanadita pequeñita y por la cantidad de calorías, mira, 300 calorías que trae incluso más calorías que un tamal. O trae una cantidad de calorías muy similar a las de un plato de lechona. Entonces, para que nos demos cuenta que a veces el hecho de que veamos el tamaño pequeño de la empanadita, tendemos a decir, no, pero es que fue una empanadita, fue algo pequeñito, pero tiene un aporte de calorías bastante significativo. Igual, de todas maneras, lo mismo, esto sería para una sola empanada. Si nos comemos 2 o nos comemos 3, pues ahí vamos sumando. Más o menos, para gastar esta cantidad de calorías, se necesitarían 46 minutos de ciclismo, 30 minutos de correr o casi 2 horas de limpieza en el hogar. Ya para empezar con los postres, miremos que los postres son porciones más pequeñas. Acá estamos hablando de una porción no tan pequeñita, esta es una porción mediana, 37 gramos de natilla, son en un plato dulcero más o menos esta cantidad. Nos estaría aportando 140 calorías y eso significaría 21 minutos de ciclismo, 14 minutos de correr o trotar y 51 minutos de limpieza. O 51 minutos de limpieza. Entonces, aquí también cabe aclararlo, pues no son preparaciones, pero también los tragos, el alcohol, tiene una gran cantidad de calorías, más o menos la cantidad de una oncita, unas 30 mililitros de licor, nos puede estar aportando casi más de
30 calorías por solamente ese poquito. Entonces veamos que a pesar de que sean muy poquita la porción, aporta bastantes calorías. Incluso puede aportar hasta 100 calorías por cada trago en un solo shot. Eso quiere decir que nosotros en una sola comida navideña, digamos, si yo me consumo en una sola comida un plato fuerte como la lechona, pero antes me comí una empanadita y también me comí el postre y me tomé unos buenos tragos, voy sumando y nosotros podemos consumir las más de 1000 calorías o casi las 2000 calorías de un día en una sola noche. Así que las recomendaciones, todo eso que comentamos anteriormente, va a servir para que entendamos bien que las celebraciones van a ser ciertos días específicos del mes de diciembre. Así que si nosotros vamos a consumir estas comidas que son altas en calorías y las vamos a consumir en nuestras celebraciones de Navidad, porque claro que sí tenemos que celebrar y claro que sí, la alimentación está relacionada no solamente con comer, sino con sentimientos y está relacionada con bienestar personal. Entonces sí vamos a comer y claro que tenemos que celebrar muchas cosas, aunque este año haya tenido sus altibajos. Pero entre la parte que nos corresponde de cuidar también nuestra salud y cuidar nuestro peso corporal, la recomendación es saber que son ciertas fechas. Entonces, determinemos muy bien, antes de iniciar ahorita nuestras fiestas, cuáles son las fechas en las que yo voy a decir, listo, voy a comer rico, voy a compartir, voy a pasar un momento agradable, y cuáles son los días en los que ya no lo voy a hacer. Entonces, días en los que voy a tener una alimentación normal, en los que no voy a incluir, digamos, tanta cantidad de postres, tanta cantidad de cosas, sino pues voy a tener una alimentación normal y ya los días de festividad, pues sí, tendré una alimentación relacionada con las festividades. Regular las cantidades de los alimentos. Entonces, como vimos, no es lo mismo comerse un plato de lechona pequeño a comerse un plato grande y a comérselo acompañado de 4 o 5 empanadas. Entonces, digamos que eso nos va a ayudar a regular la cantidad de calorías que estamos ingiriendo, entonces para que sí disfrutemos, sí comamos rico, sí la pasemos bien, pero también tengamos un poquito de autocontrol y de no llenarnos excesivamente, porque de la misma forma nos puede dar un malestar estomacal. Se ha relacionado también que cuando son estas fechas de Navidades, Año Nuevo, celebraciones masivas, hay mayor cantidad de gente con dolor de estómago y con dificultades de indigestión, ¿no? Entonces, de igual manera, controlar nuestras cantidades ingeridas. Si es posible, demos una caminatica después de la comida navideña, entonces ya terminamos de comernos ese sancocho, ya nos comimos esa lechona, ya nos comimos ese tamal, ahora pues demos una vueltica, demos una caminatica, porque después vamos a irnos a la cama a dormir con todo eso en nuestro estomaguito y por ahí, quién sabe, de pronto hasta uno que otro trago, y pues nos puede generar malestar, nos puede dar reflujo y podemos amanecer como malucos. La idea es disfrutar y pues amanecer lo mejor posible, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios. Eso. Entonces, finalmente, recordemos que tenemos que tener todas las medidas higiénicas para no tener intoxicaciones, que ha pasado, sobre todo cuando se recalientan los alimentos. Regulemos la cantidad de alcohol que tomamos y, como ya vimos, hay que aumentar la cantidad de actividad física que desarrollamos para poder quemar efectivamente todas esas calorías que nos consumimos. Muchas gracias. Perfecto, doctora Nelly, pues muchas gracias por todos estos comentarios. Lo que entendemos en primer lugar es la importancia del ejercicio realizado de forma diaria, regular y consciente para nivelar estas cantidades tan altas de carbohidratos que normalmente tienen nuestros platos navideños. ¿Es correcto? Sí, señor.
es un llamado a que tengamos una mayor cantidad de actividad física regulada y lo que tú dices, fija. Bueno, adicionalmente, lo otro es que es una temporada navideña, pero a pesar de ser una temporada, no podemos un día comer sancocho, el otro lechón, al otro unas empanadas, el otro los postres y finalmente todo juntarlo con alcohol, porque va a ser una acumulación terrible de calorías que no podemos liberar fácilmente. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué ocurre o qué nos ha ocurrido durante casi todos estos periodos en que hemos realizado esa secuencia? Arrancar con el sancocho, el tamal, la lechona, la empanada, los postres y todos los platos típicos regionales. Claro, mira que en las consultas generalmente los pacientes llegan muy, muy tristes en enero, porque se puede subir más o menos el promedio de subir 3 kilos a final de año, y eso es una cantidad bastante grande, que si no los bajamos, digamos que en el transcurso del año no se pierden, pues se juntan con los de años siguientes, y es todavía más difícil perder esa cantidad de peso. Sí. Adicionalmente el tema de las porciones, ¿no? No es fácil controlar las porciones, pero entendemos que así como existe una recomendación de cuántas calorías para una porción, pues el excederse en esas porciones va a traer obviamente riesgos de salud o problemas de indigestión por lo menos. ¿Correcto? Sí, señor. Regularnos en la cantidad. Y adicionalmente, ¿cómo hacemos para compensar? Entonces, en los otros días, hasta ahí, en nuestros platos están carbohidratos en cantidades alarmantes, pero no se ven frutas, no se ven verduras, no se ve otro tipo de cosas. ¿Cómo balanceamos un día, por ejemplo, que comemos sancocho 2 veces en el día? ¿Cómo lo compensamos al siguiente para que podamos nivelar, digamos, consumiendo también otros elementos como frutas y verduras? Claro que sí, empezando la recomendación es que no dejemos periodos de ayuno muy grandes antes de ir a las celebraciones. Por ejemplo, a veces hasta que se prepara el sancocho llegan las 10 11 de la noche y nos agarra con un hambre terrible y consumimos unas porciones mayores a las que necesitamos. Entonces, sí consumir o llevar alguna fruta o algún tentempié saludable para consumirlo en el momento del hambre, para que cuando ya consumamos el alimento, sí consumamos, sí tengamos ese compartir en familia, pero que la porción sea solamente pues la necesaria. Bueno, hay una inquietud relacionada con el ayuno intermitente, o sea, es lo que hacemos en ocasiones. Pasamos 10, 12 horas, cuando llega el sancocho, pues no hay tiempo de esperar nada. ¿Qué nos recomienda? Claro que sí, esa es la idea, como tener a la mano algún tentempié saludable, alguna fruta o demás. Algunos, a veces también nos sirven los frutos secos, que son más fáciles de llevar cuando sabemos que la celebración va a demorar. A veces uno ya sabe que uno llega a la celebración a las 7 de la noche, pero que a las 7 de la noche pues, obviamente no está nada preparado, sino se va a empezar y que eso lo vamos a consumir a altas horas de la noche y seguramente nos va a dar hambre en el proceso. Entonces seguramente también vamos a tener a nuestro alrededor opciones con muchas calorías. Si nosotros estamos en un plan de alimentación, lo ideal es que tengamos a la mano algo saludable o dentro de la celebración se brinde algo saludable para poder tener esa comida antes de que llegue la hora de la celebración, la comida, el plato fuerte. Perfecto. Hay un tema muy interesante que es la gestión de los sentimientos. Lo nombraste y nos parece muy interesante conocer un poquito más, o sea, hasta qué medida los sentimientos pueden ocasionar que por ansiedad, por depresión, pues se consuman los alimentos inadecuados o las cantidades exageradas. ¿Qué, ¿Cómo hacemos un autocontrol ahí? Es que no es fácil recomendarlo a alguien. Claro, es un tema complejo como tú lo mencionas, es algo que cada persona debe autoevaluar. La gestión de los sentimientos no significa que yo no sienta ansiedad. Todos en nuestro día a día estamos afrontando situaciones complejas todo el tiempo, angustiantes, que nos producen estrés. La idea es que a pesar de esos sentimientos, yo pueda gestionarlos de una manera en que los procese
respire y haga las acciones correctas. Entonces, no reaccionar al estrés comiendo, sino reaccionar al estrés analizando qué es lo que me produce el estrés, haciendo planes y demás, que eso es un área de la psicología a la que nosotros siempre podemos acudir a la ayuda de un psicólogo que nos asesore, que nos, digamos, cuando yo siento que yo ya no puedo llevar esto, que eso se me sale de las manos, que mi ansiedad yo la estoy controlando de una manera inadecuada, siempre puedo pedir ayuda de un profesional que me asesore y me diga, ven, es normal que sientas ansiedad, pasa, te puedes sentir estresado porque el estrés existe, la vida ocurre, pero gestiónalo, organízalo y distribúyelo de otra manera y te puede enseñar tácticas, técnicas psicológicas que te ayuden a afrontarlo. Eso es un apoyo que podemos tener con un profesional. Perfecto. Y adicionalmente el consumo de líquidos. O sea, hemos hablado en algún momento de 8 vasos de agua, hemos hablado de la necesidad digamos, de no consumirlo en grandes cantidades con el alimento, o hay diferentes recomendaciones. ¿Cuál sería la recomendación de la doctora Nelly para este fin de año? De tal manera que no solo consumamos carbohidratos, sino que podamos balancearnos, tomar suficiente agua o realizar la hidratación correcta. Claro que sí, eso pasa mucho en las celebraciones de Navidad. Recordemos que el alcohol nos deshidrata. Entonces, en las celebraciones todo tipo de alcohol nos deshidrata, lo notamos más con unos que con otros, digamos con la cerveza y demás, pero todos deshidratan. Pasa mucho que se termina la celebración y al otro día estamos en un fuerte estado de deshidratación y nos sentimos muy cansados. La idea es mantenernos hidratados con agua, que no sean ni gaseosas ni alimentos que traigan azúcar, sino agua pura o cosas que no tengan otros componentes así significativos. Y más o menos nosotros podemos estar hablando de unos 4 a 6 vasos de agua, dependiendo pues las personas, o hasta 8 vasos de agua, pero digamos que personas que no tengan problemas cardíacos, problemas de retención de líquidos. Correcto. El tema de la depresión, como hay una relación entre la alimentación y la depresión, ¿qué podemos hacer para evitar ese tema de depresión? Porque hay gente que también se deprime en estas épocas. Exacto. Los alimentos no solamente nos hacen sentir bien cuando consumimos, por ejemplo, a veces que no, que estoy aburrido, me voy a comer chocolate con azúcar o me voy a comer una dona. A veces eso es como algo muy a corto plazo, ¿sí? Te hace sentir bien por el momento, pero pues no es la opción adecuada. Pero un estado de alimentación saludable a largo plazo, iniciar una alimentación saludable llena de frutas, llena de verduras y con actividad física, la verdad sí mejora y ha sido una terapia para muchas personas el mejorar su peso, el mejorar su alimentación, sentir mejor su estómago, su tránsito intestinal. Ha ayudado también a muchas personas a salir de la depresión. Entonces, digamos que el llamado sería a que si nosotros estamos en un estado de depresión, la forma de alimentariamente mejorar de alguna manera este estado sería teniendo una alimentación saludable con un régimen de ejercicio que nos ayude a mejorar cómo tomamos esas situaciones. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Y finalmente queremos hacerle una consulta. Ya pasando esta época de Navidad, de Año Nuevo, ¿cómo hacemos para consultarla, para tener ese plan de nutrición, o no sé cómo lo llamaría usted, para volver a tomar el camino, para evitar esos índices arteriales altos, problemas de salud, de colesterol alto, todo ese tipo de cosas que se presentan después de estas festividades? Claro que sí, la idea es que nosotros podamos siempre tener a la mano la ayuda de alguien que nos asesore cuando sentamos la necesidad de mejorar cuestiones de nuestra alimentación. Para eso pues estamos nosotros los nutricionistas y en mi caso
podría ayudarles, asesorarles, acompañarlos en todos los procesos. Aquí está mi correo, lo pueden ver acá, es nc@unal.edu.co. En este correo pueden agendar o solicitar su cita con el seguimiento. Bueno, perfecto. Pues realmente muchas gracias. Ha sido de mucha ayuda. Esperamos que esa voluntad, ese autocontrol salgan a flor de piel en este Claro que año y, y que realmente pues se pueda mantener una condición saludable en toda esta época, pero de todas maneras que exista la opción también de contactar a la doctora Nelly Peñaranda a través del correo que está en la imagen y que se pueda agendar una cita tanto para alguna urgencia como para todo un plan de control nutricional que consideramos que sería bueno pues para todos a fin de mantener la salud y poder lograr las mejoras de tener un peso ideal y una condición física adecuada. claro. Eh, Muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional, por favor? No, creo que hemos comentado lo más importante. Bueno, realmente muchas gracias. Nos dejaste provocados con esos platos navideños. Ah, Esperamos que llegue que llegue la fecha para recordarlos y probarlos. Y claro que sí. para todos una feliz Navidad, un feliz año de parte del programa Organizaciones Seguras, de GPA SAS. Hoy agradeciendo a la doctora Nelly por este evento y recuerden por favor que nos vemos a partir del 21 de enero en el siguiente webinar y en el programa Organizaciones Seguras en la página web pueden ver las noticias todos los días. Muchísimas gracias, un abrazo, muy amables, un feliz año para todos y bueno, adiós al 2020. Quedamos agradecidos por toda su gestión. Hasta luego.